Pablo en el capítulo 11. Primera de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 26. Nos dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Señor, bendiga su palabra. Bien, pues de la misma manera que la luz de una lámpara, cuando más brilla, es cuando hay oscuridad, pues de igual manera la gloria divina del Señor Jesucristo, pues cuando más brilló fue en las tinieblas, en el momento de las tinieblas de su muerte. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue el auténtico carro triunfal, en el cual pues Jesucristo victorioso obtuvo pues la victoria sobre el demonio, sobre el diablo. Y bien, pues el mensaje anterior, la semana anterior, estuvimos pues considerando también la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, también con ocasión de la celebración de la cena en Bilbao y en Miranda. Entonces, en este mismo pasaje veíamos, recordábamos, anunciábamos la muerte del Señor Jesús. Y estuvimos viendo, sobre todo, pues los propósitos de Dios en la muerte del Señor Jesucristo a cada punto de la historia de su pasión y de su muerte en la cruz, pues ver los propósitos de Dios en ellos y de manera especial el cumplimiento de las profecías de la Escritura en el Antiguo Testamento en su muerte en la cruz. Pero todavía queda por considerar lo principal, ¿no? Se puede decir, que es el significado para nosotros de la muerte del Señor Jesús, anunciarlo también y ver también los frutos que la muerte del Señor Jesucristo reporta para nosotros. Esta muerte del Señor, en resumen, es el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, el precio que Él pagó. Es el fundamento del pacto de Dios, el pacto de la gracia. Es el cumplimiento de las profecías de la Escritura. Es también la verdad de las figuras que había anunciado Dios en el Antiguo Testamento. Es también el fin de la ley para todo aquel que cree. Es también, para los que no creen, un escándalo. Es el escándalo de la cruz, particularmente los judíos, nos dice Pablo. Pero para los creyentes es poder de Dios y sabiduría de Dios. La muerte de cruz fue una deshonra, fue una ignominia, ¿verdad? Pero para los creyentes es nuestra principal gloria. Es en lo que nosotros nos gloriamos. Cuando nos hablan mal de nosotros, cuando nos desprecian los hombres, el mundo, cuando nos acusan, a veces falsamente, pero a veces también con razón, el diablo, por nuestra propia conciencia, cuando tenemos también temor en esta vida, temor por la muerte, temor por los juicios de Dios, pues entonces la muerte del Señor Jesús en la cruz es aquello que nos da a nosotros la confianza, es aquello que nosotros oponemos a todas estas cosas, sabiendo que es por la muerte del Señor Jesús en la cruz que tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces, la muerte del Señor Jesús en la cruz se puede ver, pues, desde un punto humano. Desde el punto de vista humano, fue la traición de los judíos. Fue un crimen abominable porque estaban entregando al Señor de la gloria, al inocente de Dios, al santo, al justo. Pero se puede ver desde el punto de vista también de Dios, divino, desde el punto de vista de Jesucristo. Él se entregó al Padre para morir precisamente esa cruz. Nadie le quitó la vida, Él la entregó de su propia voluntad.
y Él se ofreció al Padre. Y entonces es un sacrificio que el Padre recibe con agrado. Entonces, pues, vamos a ver en esta mañana de una manera un poco más reposada, más en detalle, el significado para nosotros de la cruz del Señor Jesucristo, para meditar en ello. Podemos verlo, pues, desde el punto de vista de los atributos de Dios. En primer lugar, la muerte del Señor Jesús en la cruz prueba sobre todo la justicia de Dios. Prueba la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es de justicia infinita. Y vemos esta justicia infinita se manifiesta en que Dios prefirió castigar a su mismo Hijo antes que dejar el pecado de los hombres sin castigo. Hasta el punto que Él, pues, castigó el pecado de los hombres en su propio Hijo. No dejó el castigo, no dejó, pues, el pecado de su pueblo sin castigo. No podía pasar por alto el castigo sin más. Tenía que ser castigado. Y lo hizo, pues, en su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Vemos también el atributo de la sabiduría de Dios, de la misma manera que un buen gobernante, ¿verdad? De los buenos gobernantes, los sabios gobernantes, pues que siempre procuran gobernar con justicia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quieren mantener la paz en el pueblo, quieren mantener, pues, el beneficio, no buscar la destrucción del pueblo. Y ahí un buen gobernante, pues Dios muestra su sabiduría, porque ha encontrado un medio para castigar el pecado de su pueblo sin destruir al pueblo, cargando el pecado del pueblo de Dios sobre su Hijo. Así se castigó el pecado sin que el pueblo sea destruido. Y de esa manera se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad? Al castigar el pecado, como veíamos, y también su misericordia, porque vemos que su pueblo, pues, fue librado del castigo. También podemos ver la fidelidad de Dios y su verdad. ¿Por qué? Pues como vieron la semana pasada, ¿verdad? Todas las profecías acerca del Señor Jesucristo se cumplieron. El Señor había dado su palabra en el Antiguo Testamento y el Señor la cumplió. Dios no es hombre para que mienta. Así todas las profecías acerca del Hijo se cumplieron. Todas las figuras del Antiguo Testamento tuvieron en él su cumplimiento. Mostró entonces el Señor lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, que Jesucristo es el sí y el amén de todas las promesas de Dios. También vemos el poder de Dios. Alguien dirá, ¿el poder de Dios en esta muerte de cruz, en esta ignominiosa cruz? Pues sí, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se sirvió de una carne humana, de la debilidad de la carne humana, que es débil, que es mortal, para vencer al diablo, para arrancar de las manos del diablo aquellos que Él tenía en sus manos. Entonces vemos el poder omnipotente también de Dios en la cruz, porque la cruz es la victoria del Señor. Vemos también la bondad y la misericordia de Dios, que es incomprensible. ¿Cómo podemos nosotros comprender el amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, vemos, no hay nada que se pueda comparar a ello. Leemos el versículo 6, porque Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguien puede morir por su amigo, alguien puede morir por su hijo, alguien puede morir por su hermano, ¿verdad? Pero vemos lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. No murió Él por su Hijo, no murió Él por su amigo, murió Él por sus enemigos. Y eso al precio de la vida de su mismo Hijo. Vemos la grandeza de su amor y de su misericordia, que no hay nada igual. Vemos también, pues, cómo desde la perspectiva de la Escritura, ¿verdad?, se daba cumplimiento también en el Hijo, pues todo lo que el Señor había estado enseñando, instruyendo al pueblo en el Antiguo Testamento. El Señor había estado hablando con profecías y había estado también hablando con ejemplos por adelantado, que normalmente llamamos tipos, figuras que anunciaban a Cristo y particularmente anunciaban su muerte. Entonces vemos que lo hacía por medio de los sacrificios de animales, los corderos, ¿verdad?, de la Pascua, los cuales tenían que ser sin tacha, sin defecto, como nuestro Señor Jesucristo. Vemos, Él mismo era sin defecto. En Isaías 53, el capítulo, la profecía del profeta Isaías, vemos que Él era perfecto. Él no había nunca pecado. Vemos a partir del versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así pues, Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perfecto, inocente. Ya el Señor lo había anunciado previamente con los sacrificios de animales. Encontramos también más ejemplos, más tipos en el Antiguo Testamento. Podemos pensar en Abraham ofreciendo a su hijo Isaac el sacrificio. Lo pidió Dios, ¿verdad? De acuerdo, pero también esto es una muestra del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque también vemos que en el sacrificio de Cristo el Padre, ¿verdad?, entrega la muerte a su propio Hijo. El Padre, Dios el Padre, entrega a su mismo Hijo a la muerte, lo cual fue un ejemplo por adelantado en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, en la salida de Israel de Egipto, se sacrificó el Cordero de la Pascua. Cada familia sacrificó el Cordero de la Pascua y puso la sangre en los dinteles, en las puertas, para que el ángel exterminador no destruyera al pueblo. De esa misma manera, la muerte del Señor Jesucristo, su sangre derramada, es lo que nos libra a nosotros de la ira venidera. Vemos también más ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Israel iba por el desierto, el Señor, para castigar su murmuración, envió serpientes ardientes, serpientes venenosas. Bien, vemos en Juan capítulo 3 cómo el Señor Jesús lo aplica para sí. Y él dice que de la misma manera que Moisés levantó
pues la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo de Dios ha de ser levantado, para que aquel que ponga en él sus ojos, aquel que sienta la mordedura de la serpiente antigua, del diablo de Satanás, y mira al Señor Jesucristo, sea él también salvo y no muera. También vemos más ejemplos, las ciudades de refugio, cuando había alguien que daba muerte a otro de una manera no voluntaria, sino de una manera inadvertida, pues podía refugiarse y no sufrir la venganza del vengador de la sangre, del familiar, de la víctima. E iba a unas ciudades de refugio que el Señor había dispuesto, y ahí estaba hasta la muerte del sumo sacerdote. Y ahí pues vemos también un ejemplo, ¿verdad? Porque es la muerte del sumo sacerdote, Jesucristo, la que pues nos da a nosotros también la liberación de los pecados, como dice también Hebreos, ¿no? De los pecados que no son por ignorancia, no de una manera deliberada, no de una manera pues arrogante en contra del Señor, lo cual es ciertamente un gran peligro el hacerlo. Por otra parte vemos, si esperamos a pensarlo, ¿verdad? Esta muerte del Señor Jesucristo, su vida preciosa, su vida de gran precio. ¿Qué precio podremos poner nosotros a la vida del Hijo de Dios, inmaculado, sin mancha? Él la entregó. Pues pensemos, esto nos muestra también cuán grande es nuestra deuda para con Dios. Cuán grandes son la deuda de nuestros pecados. Si Jesucristo tuvo que pagar su vida para cubrirlos, para pagarlos, pues cuán grandes son nuestros pecados. Y esto que nos lleva a lo que vimos también la semana pasada, ¿verdad? Nos tendría que llevar al aborrecimiento de nuestros pecados, de nuestros pecados, de cada uno por los demás. Cuando alguien nos hace daño, bien nos quejamos, y bien eso despierta en nosotros todo sentimiento malo en contra de esa persona. Pensemos nuestros pecados en contra de Dios antes, lo que merecen. Pero el principal fruto, ¿verdad?, para nosotros, decíamos, ¿qué es lo que representa para nosotros la muerte del Señor en la cruz? El principal fruto es que tenemos paz para con Dios por medio de esta muerte. El Señor nos ha reconciliado para con Él. Cuando hay tragedias, ¿verdad?, cuando hay manifestaciones de la ira de Dios en la vida presente, si hay un terremoto que se lleva pues centenares de miles de vidas, o si hay pues señales que presagian, ¿verdad?, que el Señor está airado contra los hombres. A lo largo de la historia, los paganos, ¿no?, veían este tipo de manifestaciones, de eclipses, y ¿qué hacían? Procuraban calmar a Dios, procuraban hacerlo con sacrificios de animales, incluso a veces con sacrificios humanos. Y pues vemos en la escritura, en Miqueas, en el libro del profeta Miqueas, el capítulo 7, dice que ¿con qué me presentaré delante de mi Dios? Con la vida de mi primogénito, con la vida de mi propio hijo. Vemos, no es eso lo que el Señor demanda de los hombres, que nosotros busquemos, digamos, expiar nuestros propios pecados, quitándole la vida incluso a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él lo hizo con la vida de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Él reconcilió todas las cosas consigo mismo, como dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en todo tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Entonces la muerte del Señor Jesús, en la muerte de cruz, es nuestra reconciliación para con Dios. Nos ha reconciliado con Él. Entonces el Señor, vemos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros infringimos sus mandamientos y pecamos, pues el Señor no trae sobre nosotros ira. De la misma manera que el Señor pues destruyó toda vida en las aguas del diluvio universal con Noé, y después de ello pues puso el arco iris, el arco del pacto, y dijo que no iba a volver a destruir más la tierra, y que miraría el arco y se acordaría pues de su alianza, de su pacto. Pues así también ahora el Señor se acuerda de su Hijo Jesucristo, se acuerda de su sangre derramado, ve la sangre derramada y ya no pide venganza, ya no pide ira. Y es por eso que nos encontramos en el libro del Apocalipsis, el cual también vamos siguiendo, ¿verdad? Todas las apariciones, todos los lugares en el libro del Apocalipsis que se nos habla del arca del pacto en el cielo. El arca del pacto. Eso nos muestra pues el pacto de Dios, cómo Dios pues se acuerda de sus promesas, como Dios por lo tanto pues se acuerda y mira a la muerte de cruz y a su sangre derramada para no demandar más la venganza y la ira por esos pecados. Entonces vemos que eso para nosotros nos da también una gran confianza, como dice también en Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta muerte en la cruz nos provee la justificación. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos esa entrada a esta gracia. Tenemos la libertad para presentarnos delante del trono del Señor, que es el trono de la gracia, como nos dice la carta a los Hebreos. Entonces nosotros tenemos libertad para presentar nuestras oraciones ante el trono de la gracia, porque tenemos también las oraciones de la intercesión del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote presentaba la sangre de los sacrificios, pero también presentaba pues el incienso aromático que representa las oraciones del pueblo del Señor. Así, por lo tanto, nuestro sumo sacerdote Jesucristo también presenta con su intercesión, con su oración al Padre en los cielos, presenta perfectas también nuestras oraciones. Tenemos pues esta entrada en la cual estamos firmes, porque comprendemos entonces que nuestra salvación es un acto de estricta justicia, como veíamos al principio, de parte de Dios. De parte de Dios, porque Cristo ha cumplido perfectamente las demandas de la ley. Ha cumplido toda justicia para su pueblo. Así, por lo tanto, legalmente nadie puede acusarnos, nadie puede condenarnos. Y Pablo en Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Podemos leer allí en Romanos capítulo 8, en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió. Entonces vemos, el diablo es el que nos acusa delante de Dios, como nos dice Apocalipsis capítulo 12. Es el acusador de nuestros hermanos. Él es el que acusa, nos acusa pues, intentando presentar delante de Dios los pecados de los suyos para acusarlos. Pero que nos dice la palabra de Dios, que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado defensor. Y Él tomó nuestra defensa al morir en la cruz. Tenemos también, pues, volviendo a Romanos 5, una firme esperanza
una firme esperanza para con Dios, porque seguimos leyendo no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos que tenemos una firme esperanza para esta vida también, que el Señor nos dará todas las cosas necesarias, porque ya lo tenemos no como un Dios airado por nuestro pecado, sino como nuestro Padre, porque al creer nosotros en el Señor Jesucristo somos adoptados como hijos suyos. Él es entonces nuestro Padre Celestial. ¿Qué Padre, verdad, va a dejar a su Hijo a su suerte en esta vida? ¿Qué Padre, si su Hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O qué Padre, pues, si el Hijo le pide comer un pescado, le va a dar una serpiente? Nosotros que somos malos, hacemos bienes a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas buenas, también para esta vida, el pan necesario a cada día, Él nos lo dará. Y cuanto más también, pues, nuestro fin eterno, nuestra salvación, nuestra esperanza eterna. Aunque tengamos aquí aflicciones, ¿verdad? ¿Y quién no tiene aflicciones en esta vida? Pero por la muerte de Jesucristo, al comprender que Él saldó la deuda, que Él murió por los pecados de su pueblo, entonces, si nosotros tenemos enfermedad, si nosotros tenemos escasez, si nosotros tenemos, pues, aflicción, entonces decimos, esto no es la manifestación, una prueba de la ira de Dios, de su enfado por mis pecados, sino que entendemos que esto es como mucho una disciplina, sino una prueba para mi fe, para nuestra fe. Pero no es la ira de Dios, porque esa ira de Dios ya cayó sobre su Hijo Jesucristo. Pero si las aflicciones son por causa de Cristo y del Evangelio, si las aflicciones son por el nombre del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, qué gran gloria es esta, ¿verdad? Qué gran privilegio. Si los mismos apóstoles, cuando los apresaron y cuando les azotaron, ellos ¿cómo salieron? Entristecidos, cabizbajos. No, al contrario, nos dice el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Gozosos, ¿verdad? Porque fue un gran privilegio, fue algo honroso el haber, pues, padecido por aquel que murió por ellos en la cruz. La muerte del Señor en la cruz y saber todo lo que ella es y representa para nosotros es lo que nos sostiene a los creyentes a las puertas de la muerte. ¿Quién sabe lo que hay después? ¿Verdad? Más allá. O quién sabe, mejor dicho, lo que la muerte representa para nosotros, para nuestro cuerpo. Pero no es esto lo que nos sostiene, ¿verdad? O no tanto esto, sino saber que esta muerte del Señor Jesús en la cruz nos quita de todo terror de caer en manos del Dios vivo. Aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y todo aquel que no haya sido reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo podrá experimentar lo que es la ira de Dios, que dice, yo daré el pago, mía es la venganza. Y dice la Escritura que temible cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, ya no tenemos estos terrores por nuestros pecados, los terrores de nuestra conciencia, porque Jesucristo ya entregó, pues, su vida. Entonces vemos que podemos presentarnos delante de la presencia de Dios de una manera incluso triunfante, como el apóstol Pablo
en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 55, cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya nos gloriamos incluso delante de la muerte, ¿verdad? Como ante un enemigo vencido. Y sí, el Señor Jesucristo ha vencido a todos sus enemigos. Y el último enemigo será la muerte. Pero el Señor ya ha vencido al diablo, al maligno y a los demonios. Y en Colosenses capítulo 2 leemos acerca de esta maravillosa victoria del Señor Jesucristo en la muerte de su cruz. En el versículo 13, Colosenses capítulo 2, versículo 13, allí leemos: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios, vemos, dio la victoria a su pueblo por la muerte del Señor Jesucristo. Triunfó sobre los demonios y la muerte en la cruz. Podríamos comparar nosotros por un momento la victoria de Cristo, ¿verdad?, a las victorias de los hombres en las guerras ante sus enemigos. Esa victoria pues trae consigo la derrota del enemigo y también su destrucción. Y ciertamente Jesucristo ha destruido pues las fortalezas de los enemigos, como leemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que dice que pues las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas del enemigo. Él ha destruido sus fortalezas, Jesucristo, Él ya ha vencido sobre ellos. Pero pensemos que la muerte, la victoria de los reyes, la victoria de los hombres en sus guerras, comporta a veces la muerte de millones, ¿no? Millones de sus enemigos, mientras que aquí la victoria fue por la muerte del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Podríamos comparar la muerte también de los mártires. Hemos visto, es un gran privilegio, es una gran honra sufrir por causa del Señor Jesús. Y ciertamente que esta entrega de vida por amor al Señor Jesucristo trae fruto. Dicen que la sangre derramada de los mártires, ¿no?, es la siembra, la simiente del Evangelio. Pero fijémonos, tomemos a todos los mártires que ha habido a lo largo de la historia. Todos, ¿verdad? Desde la antigua Roma hasta el día de hoy. No es nada comparable a la muerte del Señor Jesús. Porque ningún mártir, ninguna muerte, ¿verdad?, de ningún hijo de Dios, dando testimonio del Señor Jesucristo, ha expiado nunca ningún pecado. No puede expiar ningún pecado, ¿verdad? No hemos de estar honrando a los mártires, no hemos de estar honrando ni venerando a los santos. Ellos no pueden traer salvación, no pueden traer pues perdón a nuestros pecados. Sin embargo, vemos la muerte del Señor Jesucristo. Sí que trajo la expiación, sí que trajo el poder comprar a todo el pueblo de Dios de sus pecados con su entrega una vez y para siempre. Por lo tanto, vemos, por todas estas razones que hemos estado viendo, pues hemos de rechazar toda otra cosa que no sea la muerte del Señor Jesucristo. El gloriarnos en otra cosa que no sea su muerte en la cruz. Gozarnos en Cristo y solamente en Él. Fue una muerte deshonrosa, fue una muerte de maldición, pero para nosotros es nuestra bendición delante de Dios. Entonces vemos que esta muerte es lo que anunciamos. Anunciamos también a todos, ¿verdad?, de los que estamos aquí. Si alguien pues viene y escucha por primera vez estas palabras acerca de la muerte del Señor Jesucristo, pues ha de
poner atención a ellas. Ha de poner atención a estas palabras acerca de la cruz de Cristo, para poder encontrar también pues, esa misma confianza en Cristo, para poder tener pues, esa misma confianza en Él. No vale decir, no, es que no lo tengo claro, porque bien dice la palabra de Dios que Cristo ha sido presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y no vale tampoco decir, no me siento bien dispuesto, no me siento, no que tengo yo fuerzas en mí mismo, porque vemos que las fuerzas están en la cruz que ha sido pues anunciada. Entonces hemos de poner atención a todo lo que se nos ha dicho, todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la cruz de Cristo. Y todos los creyentes pues hemos de aplicar personalmente estas palabras para poder decir lo que dijo Pablo en Gálatas en el capítulo 2 y en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Poder decir, es por mí, por mis pecados, y esto solamente lo puede hacer la fe, la confianza, decir sí, amén, eres fiel. Todo lo que hemos estado viendo acerca de la cruz es verdad. Dios es fiel y es misericordioso. Pues decir amén a todo lo que Él nos dice. Y nos hemos entonces de acordar incesantemente, ¿verdad?, más y más de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a fin de que nuestra fe sea fortalecida, a fin también de que esto nos haga llenar de gozo en nuestro Salvador y que nuestra esperanza para con Dios sea bien firme. Y entonces pues esto nos lleve también a amar más y más a nuestro Salvador, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Amar más y más, y entonces pues desechemos la vieja vida, los viejos deseos, y andemos en nueva vida, en novedad de vida, con el poder del Señor Jesucristo, de su resurrección en nosotros. Así la muerte de Cristo obra en nosotros, ¿verdad?, la crucifixión de nuestro viejo hombre, y su resurrección, pues el andar en una vida nueva. Bien, pues el Señor Jesús, ya concluyendo, decía en la palabra, por medio de las palabras del apóstol Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor se va a anunciar hasta el último día, hasta que Él venga. Siempre la iglesia del Señor se va a congregar en la tierra, se va a congregar en la tierra para recordar, para conmemorar la muerte del Señor en la cruz. Y eso es lo que congrega, ¿verdad?, lo que reúne a la iglesia en esta tierra. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que el Señor está haciendo ahora, congregando a su iglesia en torno, pues, a la palabra de Dios, al mensaje de la cruz, también al sacramento de la cena, que también lo está anunciando. Lo está congregando aquí en Barcelona, lo está congregando en Bilbao, lo está congregando en España. Ha habido tiempos en los que lo ha congregado en cavernas, lo ha congregado de noche en los campos, ¿verdad? Ahora pues nosotros gozamos, gracias al Señor, de paz y libertad, y lo podemos hacer en este lugar. El Señor sigue pues congregando a su iglesia en torno a la cruz de